a esta nueva charla que les ofrece la Casa de España. Y comienzo agradeciendo la presencia de Ángela Tarango, que es la nueva directora de MAS. Un aplauso para ella, por favor. Porque gracias a Trinity y a MAS es México, Américas, Spain, esa asociación que nos apoya continuamente y a la cual tenemos que agradecer el estar esta noche aquí y las otras noches disfrutando estas sesiones. Y gracias a ustedes también, a todos, por haber venido, porque ya saben que la Casa de España se mantiene gracias a ustedes, a la presencia. Son los que nos mantienen vivos. Así que espero que todos disfrutemos esta noche, en la tarde-noche, en la que vamos a hablar entonces de la ruta de la seda. Un tema que ha vuelto a la actualidad. Los chinos han querido renovar esta ruta de la seda, hablaremos al final. Así es que sigue siendo una cosa muy actual, a pesar de que comenzó hace siglos. La ruta de la seda, hay que empezar diciendo que no es una ruta, son varias rutas. Está la ruta terrestre, marcada en medio, y está la ruta marítima, que está aquí en rojo. Nunca tuvo nombre. El nombre se lo bautizaron, se lo dieron en el siglo XIX. O sea que hasta entonces era una ruta cualquiera, como tantas rutas como existían. Además, los historiadores resuelven para evitar confusiones, dejan una ruta principal que la... ¿Perdón? ¿La señal está? Ahora sí, gracias. La ruta de la seda entonces era una ruta principal, pero tenía muchas pequeñas rutas que se iban acoplando a esa ruta principal. Fue una ruta que unía entonces, según donde queramos empezar, China, el Oriente con Occidente, con el Mediterráneo, o al revés, el Mediterráneo, sobre todo Constantinopla, que fue el centro del Mediterráneo que sirvió, donde llegaron todas las personas, las gentes y los materiales que iban por esta ruta de la seda. Otra cosa interesante a destacar es que no era solo de seda, había muchos productos, muchos más productos. Había, por ejemplo, la porcelana, que fue tan apreciada en Europa. Y también hay que mencionar todos los, no solo artículos, como la seda, la porcelana, sino también que por ahí pasaron las religiones, como ya veremos, nuevas religiones que llegaron de Medio Oriente, de Occidente, Medio Occidente, hasta el Oriente. Por ahí llegó, por ejemplo, el budismo, que no existía en China. Y otras religiones, hasta el cristianismo llegó hasta allá. O sea que fue algo más que una ruta comercial. Y sobre todo dicen los historiadores que lo más importante es que fue una ruta de ideas, de conocimientos, de inventos. Por ejemplo, por ahí llegó el papel, por ahí llegó la pólvora, que nunca se esperaban en Europa. En fin, eso vamos a ir hablando poco a poco. Es un tema muy amplio, como pueden imaginar. He tratado de resumirlo y de quedarnos con solo 4 o 5 puntos esenciales para que conserven lo más importante e interesante de esta famosa ruta. Hay que decir que todo empezó en el siglo II antes de Cristo. Estamos aquí el emperador Wu, que era de la dinastía Han. La dinastía Han fue una de las principales dinastías de la historia china, porque gobernó la dinastía desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Él fue entonces uno de los primeros soberanos de esta dinastía y se dedicó, como todos los anteriores, a expandirse, a salir de este círculo que era de la llanura del río Amarillo y del Yangtze, salir de esas
de ese lugar, ir conquistando o ir compartiendo, compartiendo ideas, compartiendo productos con otros pueblos. Pero el problema es que tenía en el norte a los mongoles, y fue este el gran problema para él y para sus sucesores, porque estos mongoles eran muchos pueblos pequeños que acababan durante temporadas invadiendo poblados o regiones más desarrolladas en esta parte china. Así es que él quiso terminar con eso, quiso hacer un acuerdo con ellos, no aceptaron, ellos preferían la guerra, la ocupación. Entonces él decidió enviar a alguien a la otra parte de China, la parte de Asia Central, para establecer un contacto con las tribus, los habitantes que vivían allá, para entre todos, por un lado y por otro, acabar con los mongoles. Sobre todo con estos los Xiongnu, o llamados los historiadores prefieren decir los hunos, para acabar con ellos de una vez. Para recordar entonces Xi'an, los famosos guerreros Xi'an, que es donde, porque la palabra antigua se llamaba Shangan, pero hoy día Xi'an, donde están estos famosos guerreros, los 8000, que ya todo el mundo conoce por la historia. Entonces, para establecer esas relaciones, esas nuevas relaciones, encargó a uno de sus generales, Zhang Tian, para que con 100 personas de su confianza atravesara entonces toda esta región, donde estaba, región difícil de pasar porque estaban todas estas, son las montañas del Himalaya, y por otro lado hay también montañas, y en medio está el desierto Tacamatlan, que es un desierto terrible, por el cual no se podía pasar en el centro. Había que ir por la cuenca del Tarim. La cuenca del Tarim, tenía este desierto la ventaja de que estaba entre altas montañas. Entonces cuando había deshielo, el agua venía hasta las orillas del desierto, durante un tiempo formaba oasis hasta que venía de nuevo el calor y eso desaparecía. Entonces en esos oasis lograron establecer poblaciones pequeñas. Y es lo que aprovechó entonces este general Zhang Tian para ir entonces al otro lado. El problema es que llegó un momento en que perdió el horizonte, se perdieron, y ahí se encontraron con unas milicias de estos hombres de las estepas, los mongoles, que los apresaron, los llevaron a sus pueblos, los tuvieron prisioneros como esclavos durante 10 años. Ya pasado 10 años, ya casi estaban en el 11º, cuando logró salir con un grupo de sus seguidores. Fue muy inteligente porque en vez de regresar otra vez a Chang'an, a la ciudad imperial, siguió hacia el oeste. Y eso dejó un poco perplejos a los seguidores, porque se creyeron que habían desaparecido. Y en lugar de desaparecer, no, es que habían logrado atravesar toda esta parte de montañas, y llegaron hasta Bakhtiar. Llegaron hasta un lugar completamente diferente, un lugar donde había crecido mucha vegetación, donde encontraron una sociedad desarrollada, más desarrollada incluso en algunos aspectos que ellos, más organizada. Ahí estuvieron para establecer, como digo, la paz, pero estos señores le dijeron, vamos a pensar un año. Cuando se acercaba el fin del año, le dieron la mala noticia de que no querían pactar, simplemente porque si perdían ese ataque a los mongoles, iban a desaparecer, porque la fama de los mongoles era cuando llegaban a un pueblo, no solo los sometían, sino que destruían todo, personas, animales, viviendas, todo fuera. Entonces dijeron que no aceptaban, y tuvo que regresarse otra vez, con la mala suerte de que de nuevo en el regreso fue capturado por los mongoles y de nuevo hecho prisioneros. Esta vez fue más rápida la cuestión, porque al año hubo problemas de cambio, porque murieron los jefes, el gran jefe,
de los mongoles falleció, entonces había problema de la sucesión y aprobaron para escaparse. De escaparse entonces llegaron de nuevo a Chang'an después, como dijimos, ya de 11 años. Habían salido, dijimos, 200 personas. Llegaron 3. Él, su esposa y su secretario. Justamente, para que se hagan una idea, habían llegado entonces para hacer la paz a esta región de Sogdiana y Bactriana, donde había sido conquistada esta región por Alejandro Magno. Fíjense nomás, el imperio de Alejandro Magno hasta donde había llegado, estableciendo, si se acuerdan cuando hablamos de Alejandro Magno, habían establecido toda la cultura helena, la habían implantado. Es decir, que cuando llegó este general a esta región, se dio cuenta que eran unas regiones desarrolladas. Ahí, por ejemplo, encontró que las ciudades, como las ciudades griegas, estaban rodeadas de murallas protegidas, que había un centro de la ciudad, que estaba dirigida por reyes o por mandatorios que lo elegían. Todo eso le llamó la atención de ese desarrollo de esta región. Después encontró el tiempo que estuvo esperando ahí, dijimos que fue un año, le dio tiempo a conocer bien las costumbres, se dio cuenta ahí, por ejemplo, que había productos que ellos no tenían. La uva, la zanahoria, el ajo, el sésamo, eran productos interesantes. Y sobre todo los caballos celestiales. Estos caballos de esos valles prodigiosos, eran caballos, en China tenían caballos, pero eran más pequeños. Estos eran más fuertes, más ágiles, más veloces. Y ese quedó encantado. Ahí justamente, después cuando llegaron a China con ejemplares, los llamaron caballos celestiales, porque eran cosas para ellos extraordinarias que solo los dioses podían tener cosas parecidas. Y otra cosa muy interesante es que encontró cantidad de productos chinos, tan lejos de China, Shanghái, y cómo habían llegado sus productos, algunos productos de seda, otros productos, cómo habían llegado hasta aquí. Y ahí entonces se hizo clic, como los mexicanos, bajó la moneda. Esto podemos aplicarlo y podemos nosotros empezar una vía de comercio desde China a esta región e intercambiar nuestros productos. Ese fue entonces, según los historiadores, el toque que dio inicio a la ruta de la seda. Como ven, una ruta extraordinaria, la más larga de la historia, que une Occidente y Oriente, los dos extremos, y que no solo los une casi en la mitad del continente, bueno, el continente conocido en esa época, sino que, como dijimos, del norte y del sur venían a juntarse en esta ruta para comerciar y para intercambiar ideas y conocimientos. Pero no era una ruta fácil de llevar. Acuérdense, como dijimos, que él salió, estaban las montañas del Himalaya, estaban los desiertos, estaba el desierto Gobi, atrás había otros desiertos, después venían las montañas, las cordilleras de montañas que había que atravesar. Entonces había muchos problemas, y aparte de esos problemas naturales, físicos, estaban los bandidos. Eso pueden recordar muchas películas de China o antiguas, donde estos bandidos asolaban las caravanas, acababan con ellas, las robaban, etc. Era un gran peligro. Por eso que se inventó el no caminar en grupos pequeños, sino en caravanas grandes, largas, para poder ayudarse y defenderse lo mejor posible. Después estaban los desiertos, como hemos dicho, desiertos, sobre todo este gran desierto primero que tuvo que atravesar, donde había dunas de hasta 100, 200 metros, donde había esos vientos que venían, que hacían imposible caminar, una dificultad que tenían que atravesar para poder llegar al destino. Estaban después las cordilleras, en todas las montañas, que también había que trabajar, también con la noción de que en el invierno estaba la nieve, era mucho más difícil, o sea que tenían que aprovechar primavera o verano, en fin, unas dificultades que había que superar para llegar a los destinos. Para facilitar el transporte, justamente tenían solo dos bestias fuertes. Estaba el camello
y estaba la mula, las recuas de mulas para ir por las cordilleras y el camello para ir para los desiertos. Claro, los señores, los jefes iban en su caballo, eso no tenía ningún problema, pero los demás, los que tenían que arrear, tenían que ir caminando al lado de los camellos. Felizmente, para hacerle la ruta menos difícil y para darle un tiempo a descanso, un lugar de descanso, estaban los cazabares. Cazabares viene de una palabra siria que viene de Kadaf. Kadaf significa caravana, de ahí vino el nombre de caravana. Y ares, eran lugares, recintos con un gran patio en medio, ¿sí? Recintos cerrados con un gran patio en medio, donde acudían estos caravaneros para descansar, para alimentarse, para intercambiar productos e intercambiar ideas. Me acuérdese un poco, como Don Quijote también por la Mancha, iba a través de las famosas ventas. Aquí era ese tipo de residencia donde podían dormir en el suelo, con lugares de paja, pero era un sitio donde podían descansar, alimentarse e intercambiar. Los caravanserais famosos. Para que vean también el problema que tuvo el emperador de que hablamos con los mongoles. Simplemente antes del siglo V antes de Cristo ya tuvieron que empezar a construir la famosa muralla china para defenderse de estos ataques de los mongoles, esas razzias donde venían y arrasaban pueblos y comarcas, y estuvieron construyendo, y por ahí aprovechó el camino de la seda. Justamente fue la primera defensa que sirvió hasta que tenemos a Dangan, que era el último lugar donde acababa esta famosa muralla que se fue construyendo del siglo V hasta el siglo XVI. El camello bactriano era el famoso camello, es otra maravilla de la naturaleza, que era un camello, como ven, ese pelaje extraordinario, parece feo, pero para los que lo acompañaban era una hermosura, porque eso les permitía tanto soportar el sol como el frío, y sobre todo el frío de cuando tenían que atravesar por montañas. Es un camello que dicen que podía caminar hasta 3 kilómetros la hora, que podía cargar con productos hasta 120 kilos y, también muy interesante, podían aguantar sin tomar agua 15 días. O sea que el tiempo quedaba casi de llegar de un lugar a otro de reposo. Habían viajado desde los romanos, ya hubo visitantes de esta ruta de la seda, personas que la hicieron de los romanos y que comentaban un poco los problemas que tuvieron. Pero para Occidente quizás sea el grupo, la familia que hizo descubrir toda esta zona fueron los Polo padre Nicolo, Mafeo, que era el tío, y después Marco. Ya el padre y el tío le habían realizado varios viajes comerciales, venían como bien saben, de Venecia, hacían comercio, pero Marco no tanto el comercio, sino que se dedicó un poco a descubrir toda esta zona, la historia, y a establecer relaciones diplomáticas con diferentes pueblos. Lo interesante de él es que cuando regresó del segundo viaje escribió una obra. ¿Se acuerdan que lo encarcelaron? Y aprovechó para escribir Il Milione, que traducido en español es Las Maravillas del Mundo, o los viajes de Marco Polo. Y es muy interesante porque ahí ese libro hizo abrir los ojos a toda la cultura mediterránea y europea del tiempo. Si la gente empezó a conocer esto, empezaron a animarse a visitarlo, no solo para hacer comercio, sino para investigar, conocer pueblos, diversos lugares, etc. Incluso ahí aparecieron las religiones, los franciscanos, parece que también se animaron después de esto e iniciaron ese viaje y pudieron llegar hasta la capital, habían llegado predicando el Evangelio. Recuerdan además el ilustre Cristóbal Colón, que tenía libro de cabecera, era Il Milione, y que cuando llegó
a las islas del Caribe, se creyó que había llegado a Zipango, que era el nombre que Marco Polo le había dado a Japón, a las islas del Japón. Fue muy interesante. Vemos ahora un poco las principales ciudades. Había, como digo, muchos pueblos pequeños, muchos oasis que aprovechaban para tener esa residencia, hoteles parecidos, pero quiero destacar solo algunas de las principales. Por supuesto, empezamos con Xi'an, el primer nombre era Shangan, ahora es Xi'an, donde están los famosos guerreros de Xi'an. Y después ya la primera ciudad, antes de entrar en el desierto, era Dunhuang. Era muy importante porque ahí entonces donde tenían que hacer acopio de alimentos, de bebidas y demás, porque iban a atravesar la parte del desierto, por las orillas del desierto de Tacamaclán. Era entonces muy importante. Hasta ahí terminaba como dijimos, la muralla china, o sea que desde ahí se arriesgaban un poco a grupos mongoles que vinieran a atacarlos. Atravesaban entonces el desierto y llegaban a Kashgar, que era entonces la nueva ciudad. O sea, ya habían atravesado el desierto, ya era el lugar para descansar y para enfrentar otro problema, que eran las cordilleras, eran las montañas, porque llegaban ahí y se encontraban con esa meseta montañosa que también había que superar con las reguas de mulas, otro tipo de transporte. Y después de ahí ya llegaban a la parte más interesante de esta parte de la ruta de la seda, que eran estas tres famosas ciudades: Samarcanda, Bujará y Meri, o Bujara, como dicen algunos también. Ciudades que son conocidas y que hoy hablaremos después de ellas. Esas tres grandes ciudades que, justamente hablando de los mongoles, el famoso Genghis Khan, en el siglo XIII las acabó, las demolió, acabó con ellas. Después hablamos en el detalle. Después de esas tres ciudades, entonces venía Mashhad, una ciudad especial porque no estaba al principio en la ruta de la seda, pero de la ruta de la seda los califas habían construido fuera del camino normal a varios kilómetros, habían construido un castillo, un lugar, un palacio, castillo, lugar de refugio donde iban a descansar. Y ahí llegó en el siglo VIII, llegó un imán, famoso imán, el octavo imán de los maometanos, que se llamaba Reza. Llegó ahí y allí falleció. Tenían fama de ser un hombre santo y entonces muchos maometanos que hacían el camino de la seda para comercio salían del camino y iban a Mashhad para honrar a este imán. Pero fue tanta la importancia, tanta gente acudía, tantas personas acudían ahí, que al final la ruta cambió de traza y pasó de nuevo por Mashhad. Y hoy día sigue siendo un lugar de peregrinación para los chiitas, muy importante, el más importante de Irán. Después de ahí ya venía a esta famosa región. Recuerden que los musulmanes, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, que vino el Genghis Khan a destruirlo todo, fue la era de los califas, la era de los musulmanes. Fue ahí, por ejemplo, en el siglo IX, que construyeron Bagdad. Bagdad, que sigue siendo y fue sobre todo la ciudad de leyendas, la ciudad de ilusiones, la ciudad del desarrollo, porque Bagdad tenía la suerte de unir los dos caminos: camino normal de tierra, pero también desde Bagdad por el río Tigris se podía llegar al Golfo Pérsico, y en el Golfo Pérsico llegaban todos los barcos que habían hecho la ruta de la seda marítima. Es decir, que fue la única ciudad en todo el trayecto donde se unían las dos rutas. Se imaginan lo que debía ser eso de comercio de productos de un lado y de otro. Por eso tuvo esa época, es el siglo de los califas,
en que Bagdad fue la ciudad más importante, digamos, del mundo conocido de entonces. Y eso dio pie a toda una literatura. Es el Bagdad de Sherezade, la pobre Sherezade, con un cuento cada noche, de las 1001 noches, los cuentos de Ali Baba y los 40 ladrones, o incluso de todos estos héroes que hemos leído en nuestra infancia o en nuestra juventud y que iluminaron nuestra imaginación con esos lugares tan extraordinarios, tan diferentes, donde las sombras volaban y donde había misterios, salían ogros de la tierra. Lugar de sueños. Y después de Damasco, seguía también el esplendor de Damasco, y de ahí ya se pasaba a dos partes, o a Tiro y Sidón, que era la región de los fenicios, y acuérdense que ellos son los que dominaban todo el Mediterráneo, o sea que desde Tiro salían los artículos que habían llegado por tierra, de ahí podían salir con barco, pero sobre todo fue Constantinopla hasta el siglo XIV, que llegaron los otomanos, los turcos otomanos, a conquistar Constantinopla. Fue el gran centro europeo de intercambio en el camino de la seda, de la importancia de Constantinopla. Para recordar entonces a Samarcanda, cuando van dicen en España, cuando van, tienen ganas de turismo y van a un lugar de venta de viajes y piden, quiero ir al Camino de la Seda, no es problema, lo llevan a Samarcanda y Bujará. E incluso sé que hay algunos que tuvieron el placer de visitar Samarcanda, ¿sí? Estuvieron visitando Samarcanda, nuestros compañeros. O sea que es un lugar que, interesante, en el siglo XIII, Genghis Khan acaba con esta región, acaba con Samarcanda y Bujará, que eran dos, dijimos, importantes ciudades. Pero después, en la otra mitad del siglo XIII, la segunda parte, ya empiezan los mongoles a cambiar de táctica. En lugar de asolar y destruir, se quedan estableciendo diferentes regiones, y es cuando empieza el esplendor de estas dos ciudades, sobre todo ya en la época de los califas musulmanes, donde empiezan a construir estos edificios enormes en el siglo XV, XVI, XVII, esos edificios que siguen siendo hoy la admiración de turistas y de no turistas, la admiración del mundo. En Samarcanda además tuvo la importancia de estar, llamaban Tamerlán, que era el gran líder que logró en la segunda mitad del siglo XIII reconstruir todo. Él quiso hacer de nuevo un imperio fuerte, y tan importante fue que el rey de Castilla y León, mandó un embajador, el que tenemos aquí, a Ruy González, mandó un embajador porque quería entonces establecer relaciones con ellos para de nuevo hacer un frente común contra los turcos otomanos que estaban asolando el Mediterráneo, sobre todo con sus piratas. Entonces mandó a esta embajada. Lo interesante de este embajador, estuvo un año allá, no consiguió nada porque justo Tamerlán falleció, o sea, no pudo establecer acuerdo, pero visitó toda la región, y al regresar escribió el libro de vida y hazañas del gran Tamerlán, decía él, donde habla de los monumentos, las cosas que vio, la admiración por este lugar. Y desde entonces para los españoles fue famoso este Tamerlán, conocido entonces históricamente, donde ha sido objeto de muchísimos viajes. Interesante también que después de este viaje del embajador Ruy González, se creó un barrio que lleva todavía el nombre de Madrid, el barrio Madrid en Tamerlán, en recuerdo de esta visita del embajador español. La otra ciudad cercana es Bujará, famosa por varias cosas. Cuando llegó Genghis Khan, la destruyó completamente, no existía esto, eran otros edificios. Pero dejó este minarete que utilizan, esa construcción que utilizan los musulmanes cerca de las mezquitas, donde sube el muezín 5 veces al día para gritar y llamar, con versos del Corán, llamar a los musulmanes a que hagan una oración. No lo destruyó,
Y dice, no sabe si es historia o leyenda, que se inclinó ante este minarete y agradeció a Dios que hubiera dado a los hombres esa capacidad de construir cosas tan admirables. O sea que a pesar de lo bravo que era, tenía también cierto gusto por lo hermoso, por lo lindo. Así que destruyó todo menos este minarete. Después, como dijo, con Tamerlán, los hijos de Tamerlán y los nietos empezaron a construir edificios que hoy día son la admiración de todo el mundo. En especial esta madrasa. Madrasa, saben que es el lugar de estudio para los árabes, donde había enseñanza primaria, pero también incluso estudios universitarios, donde se estudiaba filosofía, donde se estudiaba Aristóteles. Justamente en Bujará nació un gran filósofo árabe, perdón, gran filósofo experto en Aristóteles. Fue el que hizo conocer, gracias a su traducción e interpretación de Aristóteles, con el Camino de la Seda y a partir de los españoles de Al-Ándalus, esos conocimientos intelectuales, esos conocimientos de la filosofía aristotélica pudo llegar a Europa. Un medio más del Camino de la Seda extraordinario. Y después tenía también en Bujará una biblioteca, y claro, influenciada por el Camino de la Seda, que eran comerciantes. La biblioteca se llamaba el Almacén de la Sabiduría. Qué lindo que hasta eso, pero parece ser que era una biblioteca extraordinaria, justo con la biblioteca de Bagdad, también árabe, que ahí era la Casa de la Sabiduría, y con la biblioteca de Córdoba, en España, con los árabes. Fueron las tres grandes bibliotecas que existían en esta época de los califas. Y la tercera ciudad era Merv, la tercera ciudad, en la misma línea, como hemos visto antes, que destruyó Gengis Khan. Era tan importante que la llamaban la madre del mundo. Fíjense, durante 2 siglos, siglo XI al siglo XIII, era la ciudad más importante del mundo conocido. Entonces, había intelectuales, había filósofos, había comerciantes, había políticos extraordinarios. Pero llegó Gengis Khan y desde entonces desapareció y nunca más pudo resucitar como el fénix de sus escombros. En cuanto a los productos, ya hemos dicho que están los que venían de Oriente a Occidente. Está, por supuesto, la seda, pero también muy importante la porcelana, y después los grandes inventos chinos, porque fue la primera civilización que comenzó a introducir inventos que nunca habían conocido en Occidente. Entre ellos está la brújula, está la pólvora, que cambió todo el estilo de guerra, por ejemplo, ya desde la Edad Media. Y está el papel, importante para la comunicación. Pero no solo estos productos chinos alimentaron la ruta de la seda, sino también recibieron productos de otras regiones que estaban al norte o al sur de esta ruta. Y tenemos, por ejemplo, de Siberia las pieles, el ámbar del Báltico, el azul ultramar, que tan importante fue para los pintores en el Renacimiento, los pintores europeos. Están después las perlas del Golfo Pérsico, en donde tiraban a los esclavos para que buscaran esas perlas porque era muy peligroso. Estaban las especias de las Molucas, productos que solo se producían en estas regiones, como el clavo, etc., todos los demás. Especias. Estaba también la pimienta de la India y el azúcar de Mesopotamia. A través del Camino de la Seda y a través de los árabes, Europa pudo conocer la caña de azúcar, que no existía, gracias entonces a esta ruta de la seda. También venían al otro lado, Oriente, sobre todo eran los caballos, como dijimos, caballos que después de la Asia Central llegaron estos famosos caballos que causaron admiración a los chinos, y todo lo que se refería a caballos como armaduras, etcétera.
Una cosa muy interesante que gustó mucho a los chinos era la cristalería, los trabajos de cristalería de Venecia, también les causaban mucho entusiasmo. Pero aparte de producto, dijimos que también fue muy importante por la comunicación de las religiones. Recuerden, no existía el budismo en China. El budismo llegó a través del Camino de la Seda. Cuando pasaban en el norte de la India, empezaron emisarios, gente que conocía el budismo, monjes budistas, empezaron a viajar por el Camino de la Seda y se instituyó el budismo en China, se aceptó el budismo, y hoy día el 33% de los chinos son budistas. Y entonces, por esa ocasión. Pero además del budismo llegó también el maniqueísmo, maniqueo, el bien y el mal, un solo Dios, pero está la lucha con el bien y el mal. Está el zoroastrismo, que era la religión de los persas, incluso en el siglo VII, dice que había en la capital del imperio chino, y había iglesias o monasterios o edificios de todas estas religiones. Allí, por ejemplo, dice que había una iglesia cristiana, siglo VII, después de Cristo, porque habían llegado a través del Camino de la Seda monjes, dijimos, franciscanos y otros monjes que habían llegado mucho antes de que llegaran los jesuitas, los Francisco Javier, que llegó a Japón y a esta zona. Y por supuesto también llegó el islamismo, que fue la religión quizás, parte con el budismo, que más se extendió en toda esta parte de Asia Central. Y sobre todo, como dijimos, desde el siglo VII hasta el siglo XIII, que vino Genghis Khan a destruirlo todo, fue la era de los califas, fue el tiempo de esplendor de esta ruta de la seda, porque además del comercio que realizaban, eran muy grandes comerciantes. Ahí es quizás donde empezó el estilo del regateo. El regateo, sí, te ofrezco 100, cambio unos 50, al final de 500 llega hasta 70 solo por el regateo musulmán. Pero fue también muy importante porque hizo que todo este trozo importante de la ruta por Asia Central se hablara un solo idioma, el árabe. No había problema de traducción, todo el mundo hablaba árabe, todo el mundo se entendía. No había idea monetario, porque ellos tenían las monedas árabes con las que podían hacer su comercio. Y después incluso en la religión, muy importante, porque saben que los árabes tienen, entre los 5 mandamientos, tienen uno que es la peregrinación a la Meca, una vez al año, siempre que sea posible. Y entonces ahí aprovechaban muchos para hacer aprovechar el camino de la seda para hacer también el camino a la Meca. Y todo eso es entonces que en esa época dicen que fue la época de esplendor de esta ruta de la seda, gracias en parte a estas religiones también. Pasaban cosas buenas, pero también cosas malas, las enfermedades. Se imaginan entonces que salir de China, la capital imperial, envolver todo, pasaban un sitio, había el intercambio, pasaba a otro lugar. No había personas que hicieran todo el camino. Dicen que se tardaría más de 2 años en una persona que saliera de Pekín y llegara a Constantinopla. Pero había mucho intercambio, se iban intercambiando, y en cambio de posada se imagina lo que sería de roedores, de piojos, de insectos, de cosas que llevaban entre los materiales. No había mucha higiene en esa época. Y eso causó enfermedades en diferentes lugares, y una de ellas fue la famosa epidemia de la peste negra, que en el siglo XIV asoló la parte norte de Italia, por ejemplo, en diferentes regiones, y fue donde, si leyeron seguramente el Decamerón de Petrarca, ahí entonces habla al principio de esa famosa peste negra que asoló, dicen que a través de los productos que llegaron desde China. Enfermedades, pero dicen los historiadores que está bien los productos, está bien las religiones, está bien
todo lo demás, pero que lo más importante de esta ruta fue el conocimiento. El conocimiento que se iba transmitiendo de un lugar a otro. Se imagina lo que era estar en esos hostales cuando llegaban, lugar de reposo, el intercambio de noticias, de ideas artísticas, musicales, pero también de conocimiento. Como dijimos, por ahí por ahí se descubrió el papel. En Samarcanda fue el primer lugar que llegó el papel, y de ahí llegó a través de los árabes y a través de Al-Ándalus, llegó hasta Europa, España y después Europa. Lo que habíamos dicho, la brújula, la pólvora, todos estos productos e ideas, inventos, habían sido fácilmente trasladados de un lugar a otro gracias a esta famosa ruta de la seda. Y hablando justamente de la seda, como dijimos, no tuvo nombre, no tenía nombre esta ruta, y ese nombre se le puso hasta el siglo XIX, y fue el alemán Ferdinand von Richthofen, que en 1877 fue enviado allá, porque era geógrafo y geólogo, fue enviado por los alemanes para que hiciera investigación de este lugar. Fue pasando de un lugar a otro y se dio cuenta de que había sido un lugar extraordinario en el pasado. Y entonces empezó a tomar información, escribió después un libro de ese viaje y de su experiencia, que lo tituló justamente de Seidenstraße, el camino o la ruta de la seda. La seda que se ha reconocido en China con el emperador Wang Di, entre el siglo 2700 al 2500, más o menos, que vivió. Fue uno de los grandes emperadores chinos, fue el que dicen que sembró las bases de la cultura china, fue el inventor de la brújula, fue el que ideó también las casas de madera, en fin, varios inventos que hizo que el pueblo chino se moviera y empezara a ver mejor el futuro. Y entre una de las cosas que él en su época se inventó, se descubrió, fue precisamente la seda. No fue él, fue su esposa. También la mujer tiene importancia en la historia. Fue la esposa. Dice la leyenda que la esposa estaba un día tomando una tacita de té bien caliente debajo de la sombra de una hoguera, y que iba a tomar esa bebida cuando cayó algo del árbol, cayó un capullo del árbol blanco. Lo vio, removió un poco y empezaron a salir hilos. Y es ahí donde la leyenda dice que empezó la seda. Vamos a ver después cómo es la realidad, pero la leyenda fue esa, que empezó gracias a ella, y por eso que le dieron el nombre, tiene el nombre de Madre de la Seda, es el nombre que le dan en chino, la historia china. Pero en realidad, entonces, pasando a lo que es real, es lo del cuento de la gallina y el huevo. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Aquí igual, ¿qué fue antes, la mariposa o fue antes el gusano? En todo caso, la mariposa pone esos huevos después sale el gusano. Ese gusano, antes de morir, se envuelve en el hilo de seda, y al final de ahí sale otra vez la mariposa. Ese es bastante simple lugar. El invento de la seda por los chinos tuvo que ver por ciertas circunstancias extraordinarias, y es que encontraron no un árbol cualquiera, de morera cualquiera, sino lo que llamaban ellos, se llamó en latín la morus alba, es decir, la morera alba, la morera blanca. Esa hoja de morera debía ser un gusto especial para los gusanos, y hacía que la seda fuera brillante, más brillante que la seda salvaje. Entonces, recolectaban esas hojas de morera, las cuidaban preciosamente, limpiaban, lavaban, etc. Los gusanos, una vez que estaban desovados, o sea que el gusano salía de donde estaba envuelto,
los alimentaban, después los ponían en un lugar luminoso para que fueran creando el hilo de la seda. Y después, muy importante, que fue la gran innovación también de los chinos, es que colocaban estos capullos, ya ven, los ponían en agua caliente, y agua caliente salada. Muy importante, porque lo hacían para que de esa manera la crisálida, la mariposa, se muriera dentro y se quedara el hilo de seda puro, sin mancha. Porque está también la seda que los científicos llamaban seda salvaje, que es la que se conocía incluso en Roma, pero era cuando el capullo se había roto, había salido la crisálida, y ese hilo que quedaba era muy feo, malo. En cambio no, se conservaba el hilo puro, cristalino, porque la crisálida había muerto allá. Y después se desengoma. Interesante, porque el gusano, al envolverse a producir el hilo y envolverse, lo hacía con una sustancia pegajosa, porque si no el hilo, ¿cómo iba a formar un capullo si el hilo no se podía pegar? Entonces había que desengomar, sacar la goma de ese hilo para que quedara limpio. Y eso lo hacían gracias entonces al agua caliente y al agua con sal. De ahí se saca entonces el hilo, un hilo extraordinario. Fíjense que dicen que ha llegado, un hilo de seda ha llegado hasta el kilómetro, 1 kilómetro de hilo de seda extraordinario. Ya, bueno, después se colorean y demás, eso ya es normal. Lo interesante entonces, este hilo de seda tan especial, tan diferente, la seda natural, a diferencia de la seda salvaje, era un hilo, primero, que era largo, como dijimos, era ligero, brillante, suave, que reside generaciones. Ya se han encontrado trajes de seda que han durado miles de años, se conservan perfectamente. Después que la seda no se arrugaba, se mantenía, se podía enrollar, sacaba y salía sin arrugas. Y después era fácil de teñir, cosa que al principio, como vimos, el emperador amarillo, él le gustaba ese nombre y por eso se quedó como el emperador amarillo, porque tenía un vestido, un traje de seda de ese color. La seda causó la fascinación de los romanos. Justamente eso fue en el siglo 53 a.C., en la batalla de Carras, era en la que era antiguamente, al principio, Siria, y entonces había una guerra entre los romanos y los partos. Los partos dominaban esa región, era el imperio parto en ese entonces, y parece ser que los romanos, cuando llegaron, vieron venir a estos guerreros partos con unas banderas que brillaban a la luz del sol, brillaban, se movían las banderas y quedaron admirados, porque eran banderas o productos hechos de seda, entonces destacaban enormemente. Perdieron la batalla, pero de ahí salió el amor de los romanos por la seda, porque cuando regresaron los soldados que quedaron demás, empezaron a investigar y a producir el mercado ese con productos de la seda de China. Fue entonces un entusiasmo de los romanos que no tuvo aceptación al principio. Hubo muchos, Séneca, filósofo, que atacaba a la gente que fuera con estos vestidos, estos trajes, estos vestidos, sobre todo para las mujeres, porque decían es una indecencia que la mujer con un vestido vaya mostrando sus formas, cosa que solo es apta para los esposos. ¿Cómo el público va a poder ver esto? Pero a pesar de todo, con el tiempo ya se dejó esas sensiblerías y ya se empezó a que todo el mundo con dinero, porque costaba muy cara la seda. Acuérdense de nuevo el tema de los aranceles, no es nuevo el tema de los aranceles. Ahí se imaginan que pasar de un lugar a otro, la caravana cuando llegaba, la gente quería vivir, entonces exigía arancel, y al final el producto llegaba a la zona a Constantinopla y de allí a Roma, como productos muy caros. Y solo hasta el siglo VI pudo hacerse la seda en Europa. Fíjense que fue el emperador Justiniano,
el emperador estaba en Constantinopla como emperador bizantino. Entonces mandó a 2 monjes que fueran a China y que se trajeran en un tubo, lo llevaron en un tubo de bambú, metieron huevos de seda, del gusano, lo taparon bien, lo escondieron y pasaron la frontera. Dice que fue el primer espionaje industrial, porque pasaron algo que habían tenido en total secreto los chinos, porque eso era perder dinero, pero del siglo VI ya, gracias, dicen, leyenda en realidad, gracias a este contrabando se pudo producir seda en Europa y ya cambió un poco el precio que pedían por la seda. Pero no todo era seda, también estaba la porcelana. Es muy importante la porcelana. Los romanos admiraban esta porcelana china. Ella fue más tarde, fue hasta el siglo IV. Pero en esta ciudad china encontraron esta arcilla de caolín, una arcilla especial que hacía estos productos de porcelana, deliciosos, prácticos, manuables, hermosos, ¿no? Sobre todo empezaron con el color azul y blanco, con la arcilla de caolín. Fíjense que llegó tanto el éxito, se producía que este famoso plato, dice el cuenco de pollo, tenía el título, fue vendido por 26 millones de euros en el 2014 en una subasta. Quiere decir lo importante que eran estos productos de porcelana para los chinos y después para Europa. Pero sí, realmente estos productos extraordinarios que se siguen produciendo, dicen como en el mejor lugar del mundo, se siguen produciendo en este lugar de China, y en Europa quiso hacerle la competencia y fue en Meissen, en Alemania, solo en el siglo XVIII. Fíjense que estaba en China, siglo IV. En China, solo hasta el siglo XVIII pudieron producir en Europa productos de porcelana imitando a los chinos. Nunca fue igual que el de los chinos, pero bueno. Y pusieron el escudito con los dos sables para evitar que lo hicieran falsos. Pero como todo en este mundo, llegó un día en que este sueño se acabó. Y se acabó por varios accidentes. Primero fue en 1453 que los turcos otomanos invaden Constantinopla, el reino bizantino termina ahí, el imperio romano de Oriente, termina con ellos, y estos otomanos imponen unas restricciones extraordinarias y no permiten ese comercio que venía de Oriente a través de la ruta de la seda. No solo eso, sino que los piratas berberiscos ocupan todo el Mediterráneo e impiden que se haga ese comercio como se hacía antes. Acuérdense, uno de los que sufrió de estos piratas berberiscos fue el amigo Cervantes, que estuvo 4 años en Argel por estos piratas berberiscos que los secuestraron. Entonces ahí se cortó un poco la ruta de la seda por un lado. Por otro lado, los portugueses, que como dijimos, antes que los españoles habían logrado liberarse de los musulmanes, ya se hicieron independientes, empezaron, como no tenían otra salida, empezaron a conquistar el mar y fueron por África, inaugurando por aquí colonias a través de toda África. Hasta que llegó un punto en que Vasco de Gama pudo pasar por el Cabo de Buena Esperanza. No se sabía que era posible pasar por esta parte sur de África para llegar a la India. O sea que fue él el que la descubrió, y así ya en 1498 él llega a la China, y entonces ya pueden hacer ese comercio que no se podía también por tierra, hacerlo precisamente por mar, y sobre todo no solo los productos de la China, sino también todas las islas, las Molucas y demás, donde estaban las especias. O
sea que eso facilitó a los portugueses un momento de esplendor para los reinos portugueses. Por otro lado, los españoles, que llegaron un poco más tarde porque hasta 1492 no pudieron liberarse de los musulmanes, ellos llegaron entonces a Colón creyendo llegar a Zipango. Resulta que se encontró con un continente extraordinario y empezó entonces el comercio por ese lado, y se completó después en 1522 cuando Magallanes y Elcano logran dar la primera vuelta al mundo, sobre todo llegar a estas islas de las Especias, donde fundaron la Isla Mayor en honor del rey que reinaba en esos momentos, que era Felipe. Descubrieron las Filipinas, nombraron las Filipinas, y de ahí entonces, desde las Filipinas podían llegar por el camino hasta México. México no era España, donde estaba Acapulco. Desde Acapulco venían por tierra hasta Veracruz, exactamente, todo el mundo lo sabe muy bien, conoce entonces el famoso galeón de chino, galeón de La Habana. Entonces fue donde llegó entonces todos esos productos. Ya el centro lo tenía en Manila, por eso llegó el famoso, lo que todavía existe en España, el famoso mantón de Manila, que usan mucho las madrileñas en sus días de fiesta, porque justamente venían de esos productos chinos, venían hasta este lugar. Un detalle muy importante que me olvidé de la importancia del Camino de la Seda, que fue también capital, como diría el británico, capital. Los números llegaron a Europa a través del Camino de la Seda. Los árabes lo tomaron de la India, aunque se llaman números arábigos, pero de arábigo no tiene más que ellos aprovecharon de los indios, y ellos lo impusieron. Acuérdense que en toda Europa, hasta el siglo VIII, los números eran en latín. ¿Qué problema en latín? Hacer cuentas en latín, o con el número, con las letritas. Y además no existía el cero. A través del Camino de la Seda y de los árabes llegaron estos números a Europa, y llegó a través también de Al-Ándalus en España, y de ahí quizás por el Camino de Santiago, fue otra de las grandes rutas durante siglos. A través del Camino de Santiago fueron llegando a Francia y otras regiones europeas. Como saben, a partir del 2013 se está hablando mucho del nuevo Camino de la Seda, la nueva ruta de la seda, que han querido y que están queriendo imponer las autoridades chinas, incluso han declarado con el espíritu y el concepto que tuvo la antigua ruta de la seda. Es decir, ese intercambio no solo de productos, sino también de ideas, intercambio de comunicación humana, para hacer que el mundo entero progrese un poquito más. Pero bueno, eso es otro tema diferente, que quién sabe si habrá otro día para disfrutarlo. Espero que algo más hayan comprendido esta ruta de la seda. En todo caso, muchas gracias por su paciencia. Como siempre, están todos invitados. Pequeño resumen. Todos queremos muchísimo y le estamos muy agradecidos por todos los esfuerzos que han hecho el doctor Juan Carlos, su esposa. Entonces, como un pequeño recuerdo, ella es una de las imágenes del Camino de la Seda clásico, de Uzbekistán, recibido en Samarcanda. El rey de la seda, que eso fue su esposa, por favor, corazón, es de Uzbekistán. Cosas inesperadas. Qué lindo estar entre buena gente, ¿no? Qué maravilla verlos, ver que hayan acudido para poder estar por ahí.
divirtiéndose viendo una película o disfrutando, pero venir a disfrutar un poco este tipo de eventos culturales es una satisfacción para mí también. Así que por favor que continúen. El próximo encuentro será a fin de mes, el último viernes de mes. Es un tema un poco distinto, la criminología, pero parece ser que va a ser un tema muy interesante justamente acá en este mismo lugar. Gracias de nuevo a Mas y Ángela, gracias por su ayuda y colaboración. A ver, dígame. Sí, claro. Diríjase a la... Sí, diga. Hable nomás. La única cosa que quería mencionar es que durante este periodo en China, en la época Ming, la cosa monetaria era un desastre. Y fue gracias a la plata de México y de Perú los que dieron estabilidad económico a todo el mundo. De hecho, esa plata se convirtió en la moneda más importante del mundo. De hecho, hace 20 años más o menos que uno de China puede conseguir una moneda mexicana de 2.700 en un mercadito. Entonces, más quiero mencionar que el contacto universal, la primera comercio mundial ocurrió en esa época. Y muchos factores influyeron en eso, entre ellos la plata. Sí. Justamente, no insistí, lo puse ahí, el oro y la plata fueron los productos que de Occidente llegaron a Oriente, gracias entonces, sobre todo después de la llegada de España a América, el oro y plata fue un gran producto que utilizaron mucho los chinos. Fue la globalización, ese intercambio que es lo que quieren ahora rehacer de nuevo ese cambio. ¿Alguna? Sí, dígame. Es un tema gastronómico que va a ser algo controversial. A ver. ¿Quién demonios inventó la pasta? La pasta. Se cree que inventaron. ¿Y el azúcar? El azúcar peor, porque la pasta, bueno, pero el azúcar, ¿quién evita el azúcar en su cafecito calentito por las mañanas? Entonces el azúcar fue también muy importante. La pasta se dice que llegó, dice también la leyenda, parece que fue antes, en el siglo XIII, XIV con Marco Polo. Marco Polo dice que trajo a Italia, pero parece ser que ya antes, ya incluso en tiempos de los romanos ya se utilizaba un tipo de pasta semejante a la china. Si alguna cuestión más, no pedí, pero un deseo más, todo bien. Que disfruten entonces ahora y nos vemos en tercer último.